Bien, comenzamos la tertulia. Miren, ¿en qué momento comenzamos esta tertulia de jueves Fischer al Cantero? Que ahora le voy a decir que ayer estuve hablando con Max Zapolinsky Sí, y le preguntaba por la fórmula. sí. Y me dijo que estaban esperando a ver qué pasaba con Suárez para ponerlo de candidato a la vicepresidencia. Bueno, tenemos chance No ahora. sé, les cuento porque me lo dijo ayer. Pablo Álvarez, que está de regreso. Martín Lema, que bueno, que vino a jugar en el lugar de Álvaro Delgado. Exactamente. Lo que te tocó hoy, ¿eh? Mucha Te responsabilidad. deben estar envidiando como loco, te voy Es a que decir. sí, ya me mandó un mensaje que me estaba enviando. Bueno, muchachos, no sé quién empieza, pero por supuesto la expresión de lo que acaba de pasar no la podemos obviar. Y bueno, hay que empezar sin morder. Un buen comienzo. Creo que estamos viviendo todos esta situación un poco extraña, ¿no? Estamos todos pendientes de lo que la FIFA está haciendo con un jugador uruguayo. Y que vayan a decir ahora que no hay intereses atrás del fútbol, ¿no? Porque es mucho, ¿no? Está bravo, ¿no? Es mucho. Pero bueno, la campaña ha terminado de alguna forma la elección interna con ya varias de las decisiones de los partidos. El Mundial sin duda ha puesto un poco un freno, pero hay discusiones que se siguen dando y que hay que seguir gobernando y discutiendo y funcionando los organismos públicos, aunque el Mundial esté ahí y parece que todo se detiene y todo va en slow motion, ¿no? En cámara lenta el país. Nosotros creemos, lo planteamos el otro día, hay uno de los temas que para nosotros es fundamental en estos días. Antes de pasar a otro tema, seguimos con lo de Suárez, terminamos con lo de Suárez para después sí, empezar. Bueno. 9 meses, 9 partidos de... Uruguay debería hacer como hacíamos en el movimiento estudiantil, una sentada a la cancha. No estaría mal. Una sentada a la FIFA, Claro, pero una bueno, gorra ahí. suspendido 9 partidos, suspendido de toda actividad deportiva durante 4 meses, 400.000 francos de multa. No estoy buscando porque se me perdió el... Bueno, Lucía me lo comentó de que No sé el monto de dinero. 400.000, no. ¿10.000? 100.000, 100.000, está. 100.000 francos. Está bien. No, yo creo que obviamente es una mala noticia para todos nosotros. Creo que también, lamentablemente por este episodio, no hemos hablado en estos días del gran triunfo contra Italia Es verdad. y la muy buena clasificación de Uruguay, ¿no? Que realmente después del partido de Costa Rica a todos se nos había caído la expectativa y la esperanza de pasar a octavos, ¿no? Cuando no, las cosas no salieron y el partido terminó con ese 3-1. Me parece que lamentablemente por una incidencia del juego, una de las tantas incidencias que hay, pasamos a hablar y a centrar la atención en esto y no a hablar en lo deportivo, que creo que fue contundente, ¿no? O sea, Italia me parece que por supuesto que quería continuar en el Mundial y creo que hubo un gran planteo de Uruguay que hizo que ganáramos el partido y que pasáramos y que dejáramos afuera nada más que a los italianos y a los ingleses. Lamentablemente no hablamos de eso, pero bueno, ahora creo que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y plantear un esquema en el cual ganemos a Colombia el sábado y sigamos adelante en el Mundial y podamos sacar esa rebeldía que todos creo que tenemos adentro y podemos demostrar que tenemos un gran plantel, más allá de la figura de Suárez, que es descollante, ¿no? Martín. Sí, por un lado también hay que no empañe este resultado de lo que fue el dictamen de la FIFA con lo que fue la gran actuación de Suárez durante todo el Mundial, más allá de algún error que desde el punto de vista moral será calificado por cada uno. Yo creo que son incidencias del juego, que creo que en este caso el fallo de la FIFA está está contenido con muchas veces de lo que eso que a veces nos molesta, que es el grito de la tribuna. Está muy contemplado lo que es el grito de la tribuna, porque evidentemente no creo que sea un análisis objetivo de la situación, creo que no es de tal gravedad, pero dando el hecho por lo que es, que ya hay un fallo y ya es lo que nos espera, yo creo que la rebeldía uruguaya va a contemplar lo que pueda ser cualquier ausencia. También creo que hay un equipo, porque muchas veces enfatizamos las figuras porque es notorio lo que es la incidencia de Suárez en un equipo como este, pero hay enorme figura. Incluso el otro día en el partido contra Italia hubo varios jugadores que se han destacado. Creo que hay un perfil sumamente positivo, así que bueno, más creencia que nunca en este equipo y que esa rebeldía de charrúa que tanto nos gusta jactarnos, no tengamos ninguna duda que se va a mostrar el próximo partido. Así que con esperanza y con ilusión. Lucía, que va y viene, me decía que bueno, que no puede entrar a ningún estadio ni a ninguna cancha, por lo tanto no va a haber desde la tribuna el próximo partido de Luis Suárez, quizás con Víctor Hugo Morales.
Que mañana lo llamaremos a Víctor Hugo, que es bueno, el comentarista Quizás con Víctor Hugo. de Hoy no es un día cualquiera. Antes de arrancar, solo quiero meter un comentario para que les voy a nombrar los países que integran el Comité de Disciplina para entender cómo funciona esto. Italia, Inglaterra, por supuesto. No. Escuche, Singapur, Venezuela, Paraguay, el Congo, Estados Unidos, Sudáfrica, Argelia, Eslovenia, Irlanda del Norte, Tonga, Ecuador, Panamá, Islas Caimán, Islas Cook, Pakistán, Hong Kong, Suecia y Australia. ¿Puedo decir un comentario bobo? Ni siquiera entendieron de lo que les decía. Ya está. Bueno, Álvarez, ahora sí puede tirar tema político. Se terminó el comentario en realidad deportivo. creo que hoy es mucho más político esto. Hoy podría ser el Uruguay se posiciona políticamente con Blatter. Creo que los 19 departamentos podrían declarar persona no ilustre a Blatter. Yo nunca mandé tanto tweet a la FIFA, ¿no? Aunque en realidad nunca. Pero bueno, estos días sí. Creo que estos son lo que decían ahí los dos colegas. Creo que es así, ¿no? De última acá hay un equipo y aparte los jugadores han demostrado cada uno de ellos que pueden ir a cubrir, veamos lo que pasa con Josema, ¿no? Que salió a cubrir un espacio que parecía imposible. El hombre, por decir algo, ¿no? De los muchachos que hacen el espacio deportivo acá, le habían puesto el ojo allí, y bueno. Y algunas cosas que pueden estar relacionadas con esto también para mí tiene que ver con, y uno de los temas que me parecía que estos días hasta tiene sentido, incluso pensando en lo mismo de la FIFA, tiene que ver con la ley de servicio de comunicación audiovisual, ¿no? Como por ejemplo estos eventos terminan siendo obviamente grandes acontecimientos deportivos, pero fundamentalmente grandes acontecimientos económicos, y muchas veces la situación en cada uno de los países que se genera a través de la propiedad de los medios, sobre todo en este caso lo que es satelital, cable y aire, muchas veces podría llegar a imposibilitar el acceso de todos los ciudadanos a poder disfrutar, por ejemplo, del juego de la selección, ¿no? Entonces, que es uno de los temas de esta ley y que se ha estado discutiendo en estos días sobre si convenía votarla o no, o cuándo convenía votarla, si antes o después de las elecciones. Yo soy partidario de que tiene que existir una ley de este tipo. Como toda ley es imperfecta y puede tener mejoras, y no hay una ley que pueda discutirse durante todos los tiempos para encontrar la perfección. Creo que ya hubo bastante tiempo en diputados y creo que en el Senado también han tenido ahora tiempo para discutirla, y creo que es uno de los proyectos. Primero, por un poco tomando en cuenta lo que decíamos recién, la posibilidad de usar los medios de forma estratégica en el sentido de la información, es decir, por ejemplo, que los grandes acontecimientos que se consideran desde el punto de vista deportivo o cultural tenga el país la posibilidad de que esos sean emitidos por todos los canales de aire, por ejemplo, para que puedan llegar a todos los ciudadanos, y esas son responsabilidades que la ley habilita, hoy no se podría tomar, ¿no? Pero por ejemplo, si el Canal 5 a veces se le dificulta hasta para pasar los goles, ¿no? Por la propiedad que se tiene sobre los derechos, y sin embargo, por ejemplo, tenía una transmisión de uno de los partidos, creo que fue el partido de Italia, el Canal 5 marcaba más que uno de los canales que le prestaba la señal. Pero si no fueran esas condiciones, tal vez a través de la televisión pública, nacional, no se podría estar visualizando. Y eso por un lado, y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de la concentración de medios que existe en nuestro país. Creo que aquí tenemos además dos actores políticos que recorren el territorio nacional, y basta ver muchas veces las dificultades que hay para tener voces diferentes, sobre todo en los departamentos del interior, donde la concentración de medios se reduce muchas veces a una familia o a dos familias, y eso sin duda, desde mi perspectiva, atenta contra la democracia de forma flagrante, ¿no? Y creo que ahí tenemos también un espacio importante, y bueno, luego todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de derechos y diversidad y contenidos, sin tener que llegar obviamente a la discusión a veces infantil que han planteado muchas veces hasta los propietarios de los grandes medios de comunicación, de la censura, ¿no? ¿Fischer el Cantero? Sí, creo que, por supuesto, como decía Pablo al principio, esto que hablamos del Mundial es político también, y tiene relación con todo lo que conversamos por aquí, ¿no? Una último apunte sobre lo del Mundial. Creo que también esto, a propósito de lo que decía Solsona de los países que integran ese comité,
ese comité de disciplina, creo que se llama. Sí, ¿no? comité de disciplina. Ahí está. Creo que también queda en evidencia el poco poder político que tiene nuestro país, ¿no? Que tuvo antes a nivel de confederaciones, tanto de Sudamérica como la FIFA, y ya no lo tiene, y ese poder político, obviamente, quienes lo tienen lo hacen pesar y bueno, incide en este tipo de decisiones, ¿no? Y esas son cosas que quizás deberíamos también ver, porque realmente esa pérdida de poder lleva a que nos pasen por arriba y se den estas cosas, ¿no? Yo creo que respecto al tema de la ley de medios, me parece que lo que no hay es una opinión final en el propio partido de gobierno. Hemos visto en estos días cómo los senadores del Frente Amplio tienen distintas visiones sobre la oportunidad de aplicar o no, votar o no esta ley ahora. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, más allá de los detalles puntuales, que hay cosas compartibles y cosas que no, me parece que también hay que ver cómo se ha dado toda esta discusión. Esto empezó con el presidente de la República diciendo que la mejor ley de medios es la que no existe, la que le trajeron le iba a tirar a la basura, y después termina enviando este proyecto al Parlamento, que se discutió primero en diputados, salió con los votos solamente del Frente Amplio. Ahora en el Senado está esa división y esa disyuntiva si se va a votar o no, y si se vota, como aparentemente se haría, con modificaciones, volvería a nosotros. Me parece que lo hemos discutido aquí en alguna oportunidad. Yo creo que el gobierno, teniendo las mayorías, legítimamente puede votar las leyes que se le antoje y en el momento que se le antoje. Hay que ver la oportunidad. El Partido Independiente ha dicho que plantearía un recurso porque se estaría introduciendo una competencia desleal para lo que es la elección. En definitiva, se estaría abriendo todo un camino que, bueno, habría que recorrer en ese sentido. Creo que la legitimidad del gobierno la tiene para votar la ley que quiera. Lo que no por ahí podemos discrepar es en la oportunidad, si es oportuno o no, y en el contenido, por supuesto, ya lo hemos debatido, no estamos de acuerdo, y creo que no es para contrarrestar esas cosas que marca Pablo. No creo que esta ley sea la indicada, no creo que sea un camino de este tipo, sino buscar otras alternativas para que podamos llevar adelante una sociedad en la cual todas las voces están representadas. Creo que sí lo están. Hay circunstancias donde no lo están, y bueno, esas cosas hay que denunciarlas y tratar de que cambien sin que haya una obligación legal de por medio. Martín, Lema. Sí, una reflexión previa. Si será importante el deporte, porque ya que estamos en el Mundial y nosotros dentro de la actividad política estaríamos ubicados en el vestuario, por llamarlo de alguna forma, si será importante lo del deporte, que hace que nosotros salimos recién de una elección interna, se nos vienen lo que son las elecciones nacionales, y la selección uruguaya y el deporte y el fútbol y todo hace que todas las diferencias, matices que se puedan llegar a tener, sea todo secundario, se deje todo de lado y se conforme lo que es la unidad de los uruguayos, que es algo que me parece lindo destacar en nuestro país por la dinámica que tenemos de pasar a la competencia sana, legítima, democrática, pero que dentro de esa competencia lo que es la carga afectiva, lo que hace el deporte, lo que genera la selección, realmente me parece un punto sumamente positivo, porque en virtud del año que estamos, es algo para destacar, y es algo que nos podemos jactar con gran orgullo todos los uruguayos, independientemente del partido político. Respecto a la ley de medios, sobre la oportunidad de si es ahora o no, yo creo que eso, sin lugar a dudas, no. Creo que no es positivo que se apruebe una ley de medios en este momento, y creo que tampoco le favorece al gobierno aprobar ahora una ley de medios, porque, entre otras cosas, que sea un año electoral deja en sí cierta cantidad de dudas que no dejan bien claro. Creo que dentro de todo el periodo que hubo para hacer una ley de esta magnitud, aparte estamos hablando de una ley que es sumamente importante en cuanto a la sustancia, pero también en cuanto a la forma. Es una ley hiper reglamentarista, abarcativa, tiene más de 180 artículos, 180 y pico de artículos, lo que hace que uno en el análisis y en el estudio deba ser totalmente quirúrgico, porque no puede recaer que en alguno de los artículos en forma periférica se pueda llegar a afectar lo que es el contenido o la libertad de expresión, más allá de que partimos de la base de la buena fe, que creemos de que no es la intención
regular el contenido, pero accidentalmente, o si esto no se toma con una seriedad y con un análisis profundo, se puede correr el riesgo. Incluso si uno ve la ley, los consejos que estarían, el consejo que estaría dispuesto al competente para determinar lo que es ético, lo que no es ético, etcétera, etcétera. O sea, hay que ver muy bien quiénes serían esas personas, cómo serían, cómo estaría la reglamentación. No es un tema muy sencillo y creo que aparte, si se toma la decisión de aprobarla ahora, me parece que se estaría cometiendo la imprudencia de no tomarse el tiempo suficiente para analizar realmente todos los artículos y toda la extensión que presenta este proyecto de ley para poder llegar a prevenir de que no se afecte bajo ningún concepto la libertad de expresión. Es cierto lo que dice Pablo, que se intenta de alguna medida llegar a aquellos medios que capaz presentan mayores dificultades, y bueno, y no es malo el espíritu de que se intente llegar a ellos, pero no por ese espíritu quizás comentar a modo de imprudencia de que en definitiva terminemos más afectando generalmente a los medios que favoreciéndolos como en principio intentaría beneficiar según los promotores de la misma, ¿no? Álvarez quedó solo de ese lado, me parece. No, creo que hay un poco lo que plantea Martín con respecto al tema del papel de la selección como un elemento de unificación, ¿no? De un sentido compartido durante 90 minutos de Celeste, y después volvemos a la vida misma, como decían con el gran hermano antes, ¿no? Pero creo que hay elementos que juntan también. Ayornó la versión del Castillo de la Suerte de Vázquez, sí. Con el gran hermano de hoy. Creo que hay elementos que son comunes y lo señalaron recién. Yo creo que es necesario, creo que hoy nadie defiende la idea de que no sea necesaria una ley que de alguna forma permita y promueva ciertos componentes en el funcionamiento del sistema de medios. Por lo menos en general ya esa idea de, porque hay que diferenciar entre lo que es una ley de prensa de lo que es una ley de servicio de comunicación audiovisual. Creo que ley de prensa nadie ha planteado ni nadie se plantea, y ahí es donde podrían existir incluso mayores diferencias. Y otra cosa es una ley que regule el sistema de servicio de comunicación audiovisual. Después podemos ir al cómo y cómo se planteaba acá. Puede haber cosas que para algunos nos parezcan fundamentales, para otros les pueda suceder o plantearse que no sean tan importantes, pero creo que hay tres aspectos, yo considero que a pesar de la votación después cuando se reflejan en el Parlamento hay que verla, porque a veces no se vota en general, pero después algunos artículos sí se votan, o al revés, porque de última son principios que los legisladores entienden que pueden acompañar igual, aunque con la mirada global no se puede acompañar. Y uno de esos son, creo, primero, asumir por vía de la ley, aunque ya se plantea la ley reconocida como la ley de radiodifusión comunitaria, que las ondas no son del Estado, las ondas son patrimonio de la humanidad. Los Estados las administran y como administradores las dan en uso a un privado. Por lo tanto, eso lo que exige es entender que no hay nadie que sea dueño de las ondas o de la frecuencia del espectro radioeléctrico. Un empresario o una radio comunitaria no son dueños de esa onda, sino que están haciendo uso de una onda que administra el Estado. Entonces creo que eso permite efectivamente disponer mecanismos para la utilización de esa onda. Uno de esos mecanismos tiene que ver con los componentes de los llamados públicos a la frecuencia, la presentación pública, como se ha hecho hace poco, bueno, el año pasado, con lo que fue la televisión digital, y eso me parece que es importante, que la gente se presenta un proyecto, hay una audiencia pública, y ahí uno puede de alguna forma observar cuál es el proyecto, a diferencia de lo que se hacía antes, que era de alguna forma asignar directamente a persona o grupo de personas, y eso nos parece que democratiza, por esto de que no le pertenece. El otro elemento tiene que ver con la concentración. Yo creo que hay que salir de esa idea de que los medios tienen la culpa de todo, ¿no? Porque a veces caemos como enfermizos de que todo lo que pasa en los medios son responsables de todo, y los políticos nos encanta además echarle la culpa a los demás. Entonces, cuando la cosa no va mal, la culpa de los medios, y cuando no va bien es porque salimos bien en los medios, ¿no? Y creo que hay que pensarlo en la perspectiva al revés, de que efectivamente pueden ser parte de la solución de los problemas que hoy tenemos, que efectivamente nos permiten amplificar relatos o discursos sobre la sociedad que quisiéramos tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, la democratización a nivel de medios me parece que es algo que está compartido también. No escucho a nadie jamás decir que esté de acuerdo con que los medios estén en propiedad de pocas manos. Y eso me parece que es un elemento que está planteado en la ley y que se defiende, y esa misma fuerte concentración de medios en pocas manos. Pensemos que el 90% de los medios de comunicación de nuestro país están en las manos, en las empresas vinculadas a los tres grandes medios llamados de aquí de la zona montevideana. Pensamos en la televisión de aire, por ejemplo,
y los mismos tienen casi que el 60% del control de la televisión para abonados del país. Eso hace que haya poca diversidad de contenido y que a veces el zapping sea una cosa complicada, porque uno a veces no se da cuenta si cambió o no de canal, porque está lo mismo en todos lados, ¿no? Y eso hace que esa escasa diversidad sea un elemento a mejorar, y creo que en eso hay compromiso. Y como decía Fischer, es verdad, hoy se ha presentado al interior del propio Frente Amplio la mayor diferencia en el tiempo, y uno no puede andar haciéndose chancho rengo mirando para otro lado. Hay que, efectivamente, ahí es un planteo que le corresponde al partido de gobierno evaluar. Yo creo que no tiene mucha diferencia de votarlo antes o después de las elecciones, si eso tiene que ver con cómo lo pueden impactar los principales dueños de los medios de comunicación, porque si se lo va a votar después, ¿qué sentido tiene que no lo vote antes? En realidad es lo mismo. Quizás el único vínculo que puede tenerse ahí es la zafra económica. Sabemos que en términos de financiero, las elecciones son un periodo importante desde el punto de vista económico para los medios de comunicación, porque hay que ir a pagar, hay que estar. Estar en la tele no te asegura ganar, no estar te asegura que no ganas. En términos políticos, esa es parte de la política de estos tiempos, y por lo tanto ese puede ser el único elemento, pero desde el punto de vista de los fundamentos que están atrás de la ley, que se pueden corregir, como decíamos al principio, creo que hay que votarla en cuanto antes, en el sentido de que haciendo el mejor tratamiento de la legislación y no pensando los tiempos políticos, si es antes o después de las elecciones, en función de qué puedan estar viendo otros. Y eso me parece que es lo que debería estar planteándose. Siempre es un tiempo difícil para resolver estas cosas. Al principio, capaz que no tenés todavía de un gobierno, ¿no? Recién se está acomodando el gobierno. Y al final ya te estás casi que saliendo. Entonces, al final siempre hay una valoración de si se puede o no se puede. Yo creo que en cuanto estén las condiciones políticas del análisis de la ley, hay que votarla, porque me parece que es una ley importante y que además cuanto antes, porque ya es una ley, y termino con esto, es una ley media vieja en realidad, ¿no? Los consumidores de medios ya están abandonando la tele. Los jóvenes miran su tele en internet, que es lo que pueden elegir, y por lo tanto es una ley que para 20 años atrás era realmente transformaba, hoy es una ley que es necesaria. La tele a demanda. Sí, yo quiero precisar un par de cosas que dice Pablo, que dice, bueno, ahora la adjudicación es a través de un concurso, un llamado de interés, y no se digita como antes, y se busca que no haya concentración. Hay dos ejemplos que demuestran lo contrario. Uno es la asignación de un canal a Paco Casal, que ya tiene uno y se le dio otro. Y lo otro es que la forma en la que se adjudicó, justamente, hubo críticas hasta dentro del propio Frente Amplio por la digitación del presidente de la República en otorgar una de esas señales a un grupo que no era el que estaba mejor rankeado técnicamente, o mejor dicho, había otro que estaba mejor rankeado técnicamente y se le dio a otro. Entonces ahí hay dos ejemplos de que los procedimientos quizás quisieron ser distintos, pero terminaron en lo mismo que se denuncia que pasaba en el pasado. A mí me parece que, sobre todo, la diferencia entre votarla antes de octubre y después de octubre tiene que ver también con esto que señala el Partido Independiente, es decir, la asignación de minutos gratis en los medios no va a ser la misma para esta elección si se vota previo a octubre. Me parece que ahí, más allá de lo que es lo costoso que es pautar en televisión, y me parece que para la actividad política sí habría que regularlo, porque me parece que todo aquello que ayude a la difusión de las ideas de todos los partidos. Yo soy de la idea de que todos los partidos políticos que compitan en octubre, no solamente los tres más importantes, los cuatro que tienen representación parlamentaria, sino todos los partidos políticos que pasaron la prueba de las internas, que consiguieron esos 500 votos, deberían tener la misma cantidad de minutos de exposición en los medios de comunicación, y llevar a un sistema como el que se utiliza en algunos países. Si no me equivoco, y capaz que Pablo se acuerda de algunas de las cosas que por ahí discutimos en facultad, creo que Brasil tiene un sistema en el cual la participación de los partidos políticos en la televisión es igual para todos. Creo que hay una proporcionalidad de votos respecto a la última elección, pero está prohibida la propaganda paga de los partidos. Entonces creo que el senador, hoy senador Lacalle, había propuesto un proyecto de ley en ese sentido también. Me parece que hace que esas diferencias se puedan acortar, porque es cierto lo que dice Pablo, estar en la televisión no te asegura ganar, pero si no estás, obviamente que se te complica mucho que te conozcan, y algunos de nosotros lo sufrimos en carne propia. Pero me parece que
deberíamos ir a un sistema en cuanto a la propaganda electoral, sí de que no sea el poder económico el que mande y no sea el que tenga más dinero, que consigue más dinero, el que tenga más presencia, de manera de poder difundir sus ideas, sus spots, lo que desee, y aquellos que no tienen acceso a ese medio sean desconocidos por la población. Me parece que sería una buena cosa que todos tuviéramos por igual la misma oportunidad de presentarle a la ciudadanía las ideas, las propuestas, qué es lo que queremos hacer cuando lleguemos al gobierno. Y termino con un comentario sobre algo que hace poco ocurrió cuando para las elecciones internas se sortearon los espacios que han deuda gratuitamente en televisión y radio. A mí me tocó como prosecretario general del partido representar al Partido Colorado en esa conversación, y lo que se acordó allí, contrario en mi opinión, pero tanto el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Independiente tampoco tuvo problemas, propusieron es que hubiera, como hubo en el 2009, una proporcionalidad en cuanto a los minutos. Nosotros íbamos con la posición, y lo expresé allí, del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, de que todos tuviéramos la misma cantidad de minutos. La misma cantidad de minutos del Frente Amplio, que fue el partido más votado en el 2009, a la misma cantidad de minutos el Partido Independiente, que fue el menos votado. Y además a nosotros no nos implicaba que tuviéramos más minutos, porque nos tocaban creo que dos espacios de 7 minutos y medio, que era el 25% del espacio que se asignaba, o sea, nos tocaba la misma cantidad. No era que con esa propuesta que estamos haciendo nos beneficiamos porque nos iba a tocar más minutos. Me parece que era la mejor forma. Pero lo que se planteó, y bueno, en definitiva se aceptó por mayoría, y nosotros acompañamos, era que hubiera un umbral mínimo y luego una proporcionalidad en función de los votos. Creo que es eso lo que se usa en algunos países, como el que señalaba de Brasil, pero me parece que en ese sentido habría sí que legislar, porque en definitiva lo que estamos autolimitándonos somos a nosotros mismos los políticos, y no estamos marcándole la cancha a los medios que difundan lo que quieran. Yo siempre digo, y con esto termino, yo prefiero que agarren un libro y no que miren la televisión. Ahora, si el ciudadano quiere agarrar y mirar la televisión y tiene en el control remoto el poder de poner lo que quiera, mirar lo que quiera o apagar la televisión. Entonces me parece que dejarle esa libertad al ciudadano es lo mejor que nos puede pasar. No tendría más. Sí, con respecto a lo que decía el Partido Independiente, ellos lo que están planteando es que habría una reforma electoral y que eso ameritaría lo que sería una mayoría especial para establecer la reforma. Y yo pongo mucho hincapié en la oportunidad, no solamente por este tipo de asuntos, sino que a veces tengo el interrogante, así como decíamos hace un rato, Pablo decía, y con razón, de que el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria para aprobar, en caso de considerar pertinente la ley. Obviamente que también tienen las decisiones del Poder Ejecutivo, es decir, de las reglamentaciones y demás. Y yo a veces lo que me surgen interrogantes, o no comparto, o le pongo matices a algunos temas, es cuáles son los criterios y las prioridades que tiene el Frente Amplio en muchos de los temas. ¿Por qué? Porque hay temas como ley de medios, que estamos discutiendo este tema, ahora el tema de la marihuana, todos sabemos del mercado de regulación, que el Frente Amplio tuvo prioridad y fue prácticamente un tejo, o sea, se aprobó en forma muy veloz, después se reglamentó en forma muy veloz, o se intenta reglamentar, es decir, que se instrumenta con mucha velocidad. Y yo creo que hay otros temas, por eso digo que no es el año y que hay temas muy pendientes como para dar trascendencia. Hay muchos temas de sensibilidad social, que habla mucho también de la igualdad, como es la ley de discapacidad, que el mismo Frente Amplio que está legitimado como mayoría parlamentaria a aprobar leyes, también depende de ese partido político la reglamentación e instrumentación de las leyes. La ley de discapacidad años sin reglamentarse, y eso debería ser prioridad. Entonces, por un lado tenemos la velocidad en que capaz que la ley de medios cuanto antes, pero el mismo partido político que debe impulsar e instrumentar desde el Poder Ejecutivo, yo no veo que tome prioridades temas así. Otro tema, y sé que Fischer también está muy metido en el asunto, el tema de bienestar animal. Año 2009, año de elecciones, se aprueba una ley. Recién en el año 2014 se reglamenta esa ley. Prácticamente no se podía cumplir porque no existía, por la carencia total de lo que era la reglamentación, sin perjuicio de que hay una comisión que no podía funcionar. Ahora se está nuevamente discutiendo una ley de protección animal que hace más de 130, 140 días, que está para votarse, que también se sigue retrasando. ¿Por qué pongo hincapié en el tema de la protección animal? Porque nosotros partimos de la base de que estamos en contra de cualquier tipo de violencia.
Y la violencia contra un animal también en esta sociedad que últimamente viene elevando lo que es la tensión y a veces los grados e índices de violencia, creemos que hay que hacer todas las medidas tendientes a confrontar y enfrentar esa violencia para disminuirla. Entonces, cuando yo escucho que la ley de medios, que capaz que hay fundamentos que podemos llegar a compartir y otros que no, lo que veo es que se le da mucha velocidad a ciertos temas que no entiendo cuál es el interés de fondo en la aprobación de esos temas, cuando tenemos pendientes temas de mucho más sensibilidad social, mucho más de la idiosincrasia del uruguayo, que se está pidiendo desde el punto de vista social, que me parece que no es ahora cuanto antes, me parece que la instancia electoral, en año electoral, no corresponde aprobar esta ley, más teniendo en cuenta temas de suma importancia que habla mucho más de la persona en sí, que veo que se están dejando de lado o se están pateando para adelante. No atribuyo intenciones porque no es el espíritu de comentario, pero me parece que no debe ser ya lo de la ley de medios, que deben ser ya otras cosas tendientes a la mejora como sociedad primero y con tiempo, sin prisa y sin pausa, si se quiere discutir una ley que democratice, le pongo comillas porque hay que ver el contenido de la ley, bueno, se estaría dispuesto a discutir, pero primero lo primero. Quedan 5 minutos para cada uno. No sé si siguen con este tema o cambian de tema. Es una decisión que toman entre todos. Yo voy a aprovechar ya lo que plantea Martín. Primero porque la gente no tiene por qué saber que las leyes valen a partir del momento en que se votan y no a partir del momento en que se reglamentan. La reglamentación de las leyes no impide la aplicación de la ley. Lo que sí la reglamentación hace es bajar a tierra y decir luego cómo se cumple, por ejemplo, a nivel de los ministerios, lo que la ley establece. Y tocó dos temas que por diferentes razones me tocan de forma directa. Una, porque fui corredactor de la ley de discapacidad del año, que fue la última ley votada en el periodo pasado, la ley 18.651, y la ley que tiene que ver con la de bienestar animal, que está hoy funciona en la CONAOBA, la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, funciona dentro del Ministerio. Y dos cosas. La primera, la ley 16.095 es del año 1989. Esa fue la primera ley de discapacidad en nuestro país. No se reglamentó ninguna hasta el año 2009, que se votó hasta el año 2010 que se votó la nueva ley. Hoy, la mayor parte de los artículos de la ley llamada de discapacidad, la ley de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, está reglamentada. Hoy se están aplicando los elementos que allí se planteaban, por ejemplo, lo que va a ser a través del sistema de cuidado con los asistentes personales, que era uno de los grandes elementos, quizás los más complicados que tenía la ley, sobre todo por los costos económicos que podría implicar. Algunos otros elementos se están aplicando y están reglamentados, como puede ser el ingreso de la función pública, y las empresas están utilizando la ley también para incorporar a personas con discapacidad en su plantilla laboral. Es decir, ahí por suerte hemos podido reglamentar la ley en aquellos capítulos que se necesita y se exige. A nivel de transporte, en realidad, por ejemplo, son las intendencias, las cuales la ley no puede reglamentar, porque tienen la autonomía municipal, y ustedes capaz que de hecho conocen más que yo, que tienen trayectoria ahí. Pero efectivamente en la ciudad de Montevideo esto se viene haciendo. Y con la parte de bienestar animal, ahí comparto, hubo mucho tiempo de trabajo con respecto a la reglamentación. El esfuerzo mayor lo tuvo la propia comisión honoraria, que era quien tenía la responsabilidad principal de la reglamentación. Eso ya no dependía solamente del gobierno o de las autoridades ministeriales, sino que fue el trabajo de la comisión, y a partir de que la reglamentación llegó al ministerio, demoró 1 año y medio, lo cual es mucho, pero no son los años que se demoró, y hoy, por suerte, ya está votada esa reglamentación, y esperamos además ahora la semana que viene la otra ya estar haciendo el lanzamiento de la nueva sede de la Comisión de Bienestar Animal, que es una de las cosas importantes, porque si no sabes dónde estás, no sabes cómo comunicarte, que establezca los mecanismos para que la gente se pueda poner en comunicación, y además para poder salir a aplicar lo que implica las tasas, los registros, incluso también las sanciones. Por lo tanto, creo que efectivamente hay que ir legislando sobre cada cosa que se entienda pertinente e ir avanzando a la mayor velocidad, porque de última lo que no se puede hacer, y eso comparto, es generar la idea del recurso mágico, ¿no? De que si la ley está votada, se resuelven los problemas, ¿no? La ley, a partir de que la ley se vota, empiezan a generarse las herramientas para resolver los problemas, pero luego esas herramientas hay que ponerlas en funcionamiento, así que esperemos que se vote la ley llamada de medios cuanto antes, para que se avance cuanto antes la reglamentación. Sí, yo creo que la reglamentación, la falta de reglamentación no inhibe de la aplicación de la ley cuando la ley reconoce determinados derechos. Ahora, dificulta muchísimo su aplicación si no está instrumentizado la forma en la cual se va a aplicar. Y en el caso de la ley, la 18479, ¿verdad? La ley de bienestar animal del año marzo del 2009, que se reglamentó hace muy poco,
habían dos componentes, ¿no? La falta de reglamentación para instrumentar determinadas cosas y además la falta de recursos para poder trabajar. Entonces, la Comisión Honoraria de Bienestar Animal, si bien estaba instalada y había trabajado en la reglamentación, tenía muchas dificultades desde el punto de vista administrativo para funcionar por falta de recursos. Creo que es una buena noticia que haya una nueva sede, una sede estable, tener una pequeña oficina, claro, tener una pequeña oficina en un edificio, que tengan una sede propia, que tengan recursos para moverse y para aplicar lo que la ley y la reglamentación le confiere. Respecto a el nuevo proyecto de ley que hacía referencia a Martín, que hemos trabajado y que está hace bastante tiempo para votarse, no se había votado por diferencias internas en el Frente Amplio, que no estaba, bueno comentarlo, hubo una comisión que trabajó durante un año más o menos, donde hubo un proyecto elevado a la Cámara con la unanimidad de los diputados miembros de la comisión del Partido Nacional, del Frente Amplio y nosotros, perdón, y se había frenado en Cámara el tratamiento, ¿no? Estando en el orden del día, se había frenado el tratamiento por diferencias internas en el Frente Amplio. Hace un par de días se nos comunicó que ya hay acuerdo y se ha hecho modificaciones a ese proyecto que trabajamos en comisión durante un año y por unanimidad, y aparentemente la semana próxima estaría siendo votado en nuestra Cámara y pasaría al Senado. Creo que es una buena noticia. Esperemos que más allá de diferencias que tengamos con la redacción final, me parece que es una buena noticia y esperemos que podamos estar concretándola. Una última frase, que es un tema también que creo que nos preocupó mucho en estos días, que creo que además, como la selección nos ha unido a todos en el dolor, es lo que pasó en la escuela esta de Maroñas, ¿no? Quizá lo podamos conversar la semana que viene. Creo que son situaciones que debemos lamentar y en aquellas cosas en las cuales debemos estar todos unidos. Creo que el gobierno rápidamente ha actuado, hay una campaña de recolección de fondos que me parece que tenemos que tratar de ayudar. El gobierno por supuesto tiene que hacer lo suyo, pero es un tema que realmente me parece a todos los uruguayos nos dolió mucho ver cómo, y creo que a todos, ¿no? Pero aquellos que venimos del sistema educativo público, bueno, nos afecta en sentir que, bueno, esa escuela pública que nos dio la oportunidad de avanzar en la vida, haya gente que bajo determinadas influencias y por determinadas causas actúe de esa manera, ¿no? Pero creo que es algo que a todos los uruguayos nos ha conmovido en estos días, ¿no? Hemos reivindicado aquí la actitud de la familia también, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque es duro, es difícil, por supuesto, dar la cara y decir, bueno, sí. Venimos a pedir disculpas y venimos a colaborar para construir lo que nuestra propia familia destruyó. Y lamentablemente hay muchos casos, ¿no? Digo, quienes andamos por los barrios sabemos de muchos muchachos que están ¿no? en la mala, en la droga, en el alcohol, y que las familias lo sufren y son los primeros en sufrirlo y viven un calvario, ¿no? Martín Lema. Sí, bueno, primero la puntualización de que nos alegra así la noticia de que se esté avanzando con el tema de protección animal. Nosotros ese tema, y vos hacías alusión a lo de la escuela, yo creo que del sistema político tenemos que tener tolerancia cero con cualquier gesto, provenga quien provenga, que sea un hecho de la violencia. Yo a veces creo que aparte, por lo general hay crisis que son más mediáticas, más públicas, más generales, que son las crisis que a uno cuando se nombran son las que más le preocupa o la que el signo de alerta está más presente, pero en realidad hay crisis que nosotros, capaz que más allá del proyecto de ley, de los matices, de todo, que podemos impulsar o tratar de aportar, que es del lado más filosófico o más de los valores, y que es siempre predicando con el ejemplo. Y creo que lo que a mí yo destacaba lo de la campaña, que fue una campaña sumamente tranquila en términos generales, y lo que queda, ya que representamos a la mayoría de los partidos políticos, los que estamos acá, es de incentivar a predicar siempre con el ejemplo. Creo que los respectivos compañeros lo deben hacer en sus entidades políticas, pero nosotros en puntual ponemos mucho hincapié en lo que es el respeto, en lo que es escuchar las ideas ajenas. Yo cada vez me sorprendo más de que cuánta razón puede llegar a tener otro que supuestamente tiene una ideología tan distinta y cuántas cosas en común se puede llegar a encontrar,
Y yo creo que estamos en tiempo, estamos evolucionando en tiempo donde ya no son guerras, ni de bronca, ni en ese caso no es un partido de fútbol de que yo soy hincha de un cuadro y el otro es hincha del otro y por lo tanto yo siempre le quiero ganar. Y muy por encima de eso creo que se está tomando cada vez más una conciencia de lo que es la integración, de lo que es un espíritu totalmente constructivo. Lo que pasaba, vos decías lo de la escuela de Maroña, nos tiene que unir a todos, más allá de responsabilidades, etcétera, que después se pueda llegar a reclamar o a solicitar alguna información. En ese momento tenemos que estar todos embanderados con el lado de la escuela, todos dispuestos a las órdenes a contribuir y a colaborar. Así que creo que es un mensaje importante que todos los protagonistas políticos y los que aspiramos en las próximas elecciones prediquemos con el ejemplo. Que el ejemplo no solamente significa quedarse en el molde o que uno actúe como debe actuar, sino transmitirle eso sobre todo a las generaciones más jóvenes. Yo siempre tengo la oportunidad, en lo que es la lista nuestra 404, de ver chiquines de 20, 21, 22 años que ya se ve que van a ser mejores que nosotros en la solidaridad, en el espíritu que tienen del patriotismo, del querer mejorar, y creo que ese es un mensaje que hay que seguir incentivando. Y bueno, la tolerancia y este espíritu positivo, para contagiarlo hay que predicarlo. Así que bueno, intentar de que la campaña sea en esos términos, que es lo que nos merecemos los uruguayos, y aprovechando este momento de la selección, creo que es que el comentario aplica, así que bueno, que estemos a la altura de las circunstancias. Bueno, queda un minuto para cada uno ahora. Esto es mío de control de reloj, es tremendo, Empezamos vuelta, no pasa nada. No, un minuto dije, un minuto, no da ni para empezar. Como la cancha se ven los pingos, creo que hay que avisar que el domingo a las 2 de la tarde se hace una actividad de solidaridad justamente para lo que sucedió en la escuela de Flor de Maroña. Me parece que allí hay que poder estar y aportar. Y a su vez ser capaces de no dejarnos... A las 2 de la tarde en la misma escuela. Sí. Sí. Y a su vez no ser capaces de dejarnos de llevar por lo que es más conocido, porque también hay situaciones similares, no con este nivel de violencia que se tuvo el otro día en la escuela, ¿no? Con incendio, el robo y no y toda la situación. Porque a veces después nos pasa que nos ponemos muy buenos y bondadosos y solidarios en un hecho concreto, y después nos olvidamos de la realidad, pero me parece que hay que estar allí y obviamente no solamente como personas, sino con cada una de las instituciones a las que nosotros estamos, independientemente de ellas. Obviamente a nosotros nos corresponde una parte importante que es a través del Ministerio, como ciudadano, y a través del Ministerio de Educación y Cultura. Y yo creo que hay que empezar a hacer hay que empezar a llegar la frontera de Uruguay con Brasil, hay que poner una dentadura postiza, llenarla de mensajes ya de ese sentido colectivo y unitario, porque cuando se acabe el Mundial, que nos unifica, vamos a volver a tener esos espacios para la necesaria diferencia, porque yo creo que efectivamente la diferencia es lo que sustenta personalmente el concepto de democracia. Esta idea de que tenemos que estar todos de acuerdo me parece que siempre es lo más totalitario de todo. Se le fue el minuto. El acuerdo y no voy a ser solidaria. se impone. No, porque después me rezonga. Le rompemos el consenso así. La democracia se fortalece. No, creo que evidentemente este hecho, por las características que tuvo, ¿no? por el incendio, fue lo que ha impactado, pero lamentablemente es algo que no es nuevo, y creo que ayer ocurrió también un acto de hurto en la escuela, no, la escuela del Cerro. El Cerro, sí, en el jardín. Un jardín. Sí. Entonces, lamentablemente es algo que se repite. Generalmente, cuando hemos tenido conocimiento de algunos de esos casos, generalmente son muchachos del barrio, son exalumnos, y realmente es algo que bueno, a todos nos preocupa. El asunto es que, claro, con esta connotación, ¿no? Con este sadismo, digamos, no haya ocurrido. Entonces eso nos llama un poco más de atención. Me parece que es buena cosa que podamos utilizar estos espacios para justamente difundir esas jornadas de solidaridad que hay, para que podamos todos los que estén en condiciones de acompañar y dar una mano, ¿no? Y bueno, y tratar de trabajar para que estas cosas no se repitan. Creo que el tema da para mucho más. Hay algunas opiniones ahí, estuve leyendo de algún psicólogo y sociólogo que tratan de explicar por qué ocurre esto. Bueno, me parece que son temas que, por supuesto, en estos segundos que me quedan no alcanza, pero puede quedar para la próxima. Creo que es un tema muy importante que deberíamos hincarle el diente, ya que estamos en estas metáforas. Claro. Sí, le corresponde mucho más al oficialismo que tiene, pero ahora creo que es prioritario que los chiquilines no sean los más perjudicados, porque lo más triste de este episodio, aparte
de lo que representa un atentado a una escuela, es que quienes pagan los platos rotos son los niños, los que se pierden clases son los niños, y son ellos los que salen menos fortalecidos de la situación. Así que la expresión de deseo de que se pongan todas las baterías en esos chiquilines que merecen, en la igualdad, tener clase como cualquier otro chiquilín, ir a aprender, y bueno, que estos hechos no los priven de ese derecho y esa obligación que tienen los más chiquilines. Destacar la madurez que tuvieron los niños, ¿no? Para reaccionar frente a esto y enviar un mensaje a los demás uruguayos, ¿no? Para que de equivocarnos también se aprende, como decía uno de los carteles, eso es muy lindo. Sí, la reacción de todos me parece que fue bastante medida para lo trágico de la situación, ¿no? La comunidad entre todos, creo. Puedo decir una cosa, que la grandeza del cartel, que decía, lo que pasó, no sé qué, ahora hacia adelante y a meter... O sea, no importa los culpables, la culpa y los culpables es lo que no importa, dice. Lo que importa es volver a empezar y seguir para adelante. Esa es la frase. Fischer Alcantero, Martín Lema, Pablo Álvarez, hasta el jueves será entonces. Y vaya si la vida va rápido, van pasando cosas buenas. Ya en cuarto de final. Pero seguimos, ya en cuarto de final. Que así sea. Sí, cuarto de final. Sin mordida. No me hablen de un mordisco, por favor, de aquí a la eternidad. Ahora vamos a estar con lupa en cada jugada, ¿no? Por supuesto. A ver si tiene que pasar o no pasar para... Ni una patada más, ¿eh? Vienen las noticias 14:10, nosotros nos vamos hasta mañana a las 9:15 de la mañana. Muchas gracias.